Hola amigas y amigos del portal, bienvenidos a esta nueva semana. El tema de la votación a favor o en contra de la acusación constitucional contra Marcela Cubillos parecería ya superada, y nosotros y otros creo que han hablado suficiente de esto y yo no tenía la más mínima intención de continuar. Pero hay algunas cositas que emergen nuevamente y que son de interés recogerlas e investigarlas y examinarlas un poco. Parto respecto a una entrevista que se le hizo a Pepe Out, que se ha convertido como en el niño símbolo del voto contra la acusación. Para ir rápidamente a lo que él dijo que no va a renunciar a menos que se lo pida toda la mayoría de la Cámara de Diputados. No porque se lo pida Florcita Motúa o cualquier otro personaje. Florcita Motúa, que según escuché al propio Out en alguna intervención que hizo no sé cuándo, pero no hace mucho, Florcita Motúa, quien él consideraba un hombre símbolo de la libertad, de la espontaneidad, de la alegría, cuando se presentó por primera vez en algún festival de viña, no sé cuál sería, y se había convertido ahora en un comisario político. Bueno, no es raro pasar de una cosa a otra aparentemente, ¿no? Entonces dijo que otras cosas, que el 80% dice de los proyectos del gobierno han sido aprobados por unanimidad o por una amplia mayoría. O sea, que no los estén a él simplemente signando, indicando con el dedo como el hombre que vota siempre favorablemente cuando, insiste él, la mayoría de la Cámara ha votado a veces unánimemente. Ahora yo no sé cuáles proyectos está metiendo en esta estadística, porque para poner un ejemplo extremo, si se trata de votar favorablemente un proyecto en que se le da, qué sé yo, se erige el monumento al ciclista desconocido o alguna cosa donde no puede haber ninguna discusión ni tiene mucha importancia, es probable que se sumen todas las votaciones. La cuestión importante, por supuesto, son las votaciones que atañen a cosas importantes. Ahí no sé si ese 80% se sostiene, ese número que dio Pepe Out. Dijo además, es interesante esto, que a propósito de una votación similar que se hizo contra otro ministro de Educación, Harold Bayer, hace unos años atrás, en el primer gobierno de Piñera, me parece, él sintió vergüenza de haber votado y explicó que fue, y que se arrepiente, que fue, bueno, se dejó arrastrar por una serie de situaciones y dijo, voté porque haberlo hecho en contra, voté de ese modo, siempre tiene un costo alto, siempre tiene un costo salirse de las filas. Es lo que hemos dicho acá, en el sentido de que no pocos que votaron favorablemente la acusación, nunca lo van a decir, por supuesto, de seguro no pensaba muy distinto a Pepe Aus en cuanto a que esa acusación no tenía fundamento, sino que no se atrevieron para no sufrir el castigo, para no sufrir la funa, para no sufrir los desprecios, los ataques y las inconveniencias prácticas, como ser sacado de las listas para listas de candidatos para alguna próxima elección, perder poder dentro del partido, lo que sea. Así que sí, es un tema de cobardía muchas veces. Yo diría que en una sustantiva parte de los afanes humanos, de las decisiones que se toman, estas son impulsadas por el miedo, por la cobardía. Desde luego el seguir la moda, el vociferar lo mismo que vociferan los demás, no resulta de que las personas que son invitadas a hacer lo que hacen los demás hicieron primero, momentito, voy a examinar esto, a ver si tienen razón me sumo. No, se subieron al carro por temor a convertirse en enemigos de esa horda que les estaban tocando la puerta en la casa y pidiéndole que se sumara al linchamiento. Miedo a los castigos. Y en otras oportunidades, junto con el miedo al oportunismo de obtener a ver alguna cosa, algo de bueno voy a sacar si me supongo a gritar con estos señores, me pongo a gritar lo mismo.
Una gran parte de la actividad humana se hace sin decisiones basadas en un raciocinio particular, personal, en parte porque poca gente está inclinada a hacer esos raciocinios y segundo, repito, por miedo. Entonces, eso que se llama a veces opinión pública o que se llama lo que piensa la gente o que se llama lo que sea, como se llame, va sumando y va sumando partidarios, va sumando y va sumando membresía por miedo, simplemente. Bien, en esta oportunidad Pepe Out no tuvo miedo. Pepe Out está no sé, qué procesos mentales, qué experiencia, qué conocimientos nuevos ha desarrollado, qué nuevas visiones ha desarrollado, que una persona que usa su cabeza no para nunca de ir modificando y cambiando sus ideas. Eso es lo que lo diferencia de un tono, de un mediocre. No sé, pero el hecho es que esta vez no le pareció. Y aquí viene el punto que me parece interesante, más allá de estas confesiones, llamémoslo así, de Pepe Out. Es que el señor Celis, a propósito del hecho de que las bancadas han desechado la idea de pedir la renuncia, de pedir la cabeza de Pepe Out. Cosa que han hecho, yo creo, no porque se hayan convencido que Pepe Out tiene todo el derecho del mundo, no porque hayan cambiado de idea, no porque, no, qué sé yo. No, simplemente para evadir la posibilidad de pasar a otra plancha ante el público. La de los picados persiguiendo a Out, porque votó desfavorablemente la acusación. Entonces, no es el momento, dicen algunos, no corresponde, en fin, es decir, en otras palabras, por ahora no lo vamos a tocar a Out, aunque por supuesto en algún momento le vamos a cobrar la factura, le vamos a pasar la cuenta, pero por ahora no, porque, y esto no lo dicen, porque ahí sí que ya nos terminamos de poner en ridículo. O sea, primero fuimos derrotados en la votación y ahora ante la opinión pública parecemos como los picados, los pencas, los mediocres persiguiendo al que opinó distinto. Entonces que por esas razones, básicamente no van a pedir su cabeza, aunque cada uno de los consultados, y ustedes lo pueden ver en la prensa, dio alguna razón específica, a veces distinta, a veces la misma. Entre estas personas, el señor Celis, y aquí viene la parte que me interesa a mí, dijo que quizás debió haber renunciado por un tema de ética política. Porque él asume, por cierto, que Pepe Out pertenece aún a lo que podríamos llamar el bloque de la oposición, de la izquierda. Entonces, por un tema de ética política. Pero ve aquí la cuestión que vale la pena examinar un poco, que no sé si lo habrá pensado el señor Celis, suena bien esa frase, hay frases que se pueden decir y que se dicen sin que uno entienda lo que significan porque suenan bien. Esto de decir, no vamos, aquí había un tema de renuncia por una cuestión de ética política. Ya usar la palabra ética suena elevado, da puntos de rating. Pero ¿qué quiso decir exactamente? ¿Qué significa ética política? No sé si habrá reflexionado Celis sobre qué es la ética en primer lugar y luego cómo opera en el mundo de la política. Yo parto de la base que la ética es un conjunto de principios abstractos para gobernar, para guiar nuestra conducta con el mundo externo, especialmente con los seres vivientes, animales, pero especialmente con personas. La ética tiene que ver con eso. Si uno estuviera viviendo en un espacio vacío y oscuro, en la nada, flotando en la nada, uno no necesita ética. No hay principios éticos aplicables. La ética tiene que ver con la conducta respecto a los demás, principalmente. ¿Y qué clase de conducta? Bueno, han habido, en general, muchas variantes de éticas o de desarrollos teóricos de la ética, pero yo diría que básicamente todos se congregan alrededor de ciertos principios que son como intrínsecos a la naturaleza humana, a la naturaleza de la vida, y que significan simplemente esto, que en la conducta con los demás tenemos que guiarnos por principios de justicia, de lo que es correcto, que a su vez significa no pisotear los derechos del prójimo. Algunos pueden ser más metafísicos en este análisis, como hacía Platón, y hablar del sumo bien. La ética es tratar de
convertirse uno mismo en parte del sumo bien, prácticamente una identificación con la divinidad. ¿Qué es lo que es el sumo bien? Se preguntarán ustedes. Ahí nos empezamos a dar vuelta en definiciones, pero como sea que esto se despliegue, la ética tiene que ver, para simplificar mucho, con la justicia, con hacer lo que es justo, lo que es propio. Y lo que es justo y lo que es propio es lo que es bueno. Y lo que es bueno es aquello que favorece, podríamos decir, a la mayor cantidad posible, ojalá a toda la humanidad, a todo lo que nos rodea, a todos los seres vivientes que nos rodean. De ahí se desprenden muchas reglas particulares, ¿no es cierto? No vamos a estar dañando innecesariamente a nadie, vamos a darle a cada cual lo que le corresponde, no vamos a estafar al prójimo, no vamos a destruir lo que vive, porque sí, se pueden derivar muchísimas cosas. Entonces, ¿qué significa, si significa algo, la ética en política? Significa comportarse de tal manera que se haga justicia, en el sentido de hacer el máximo bien a el entorno humano que nos rodea, en el campo específico de la determinación sobre los caminos, sobre las vías que debe seguir nuestra sociedad. La polis, la política, es la polis, es la vida de la comunidad. Por lo tanto, ética política no significa, como parece asumir el señor Celis, que uno actúa conforme a la militancia, a la pertenencia a un determinado grupo, un grupo específico de esa sociedad. La ética política no puede significar ni significa que uno se convierte en un papagayo que repite, sean falsas o verdaderas, las consignas de un determinado grupo. La ética política es exactamente aquella que celebró Pepe Out. Hizo lo que le pareció más conveniente para la política en su conjunto, para la sociedad todavía en un ámbito más amplio. Hizo lo que es justo, lo que le pareció justo, porque le parecía, al contrario, completamente injusto convertir el mecanismo de la acusación constitucional en un arma política. Injusto en el sentido de devaluar un órgano importante de las instituciones republicanas y democráticas. Eso es injusto. Le parecía injusto hacer uso de ese instrumento, degradándolo, y por lo tanto degradando la futura vida política del país. Además de eso, intentando con ese instrumento ya mal usado castigar a una persona que no había cometido las faltas que se le estaban imputando. Le pareció injusto el traicionar su pensamiento sobre estas materias. Y por lo tanto, el que actuó conforme a la ética política es Pepe Out. No los que, quizás pensando como Out, votaron la acusación favorablemente por la simple y vulgar razón, la pedestre razón, de que son miembros de una determinada coalición cuyo propósito no es el bien de la nación, sino que la unidad para volver al poder. La unidad, una palabra que brota a cada momento en los labios de los señores dirigentes de la política, de los partidos de la oposición, de la izquierda. La unidad alrededor de una gran idea, la unidad nacional, la unidad de todas las personas de buen corazón. No, la unidad para votar, la unidad para bloquear, para torpedear, y eventualmente la unidad para presentarse con un solo candidato a las próximas elecciones presidenciales. Y probablemente también presentar las listas más potentes posibles para las elecciones que vengan antes de la presidencial. ¿Es eso ética política? No. Eso no es ética política. Eso es maña política. Eso es politiquería. Eso es política pequeña. Eso es malicia política. Pero no es ética política. Y antes de continuar, estimados amigos, les quiero recordar rápidamente que usted puede lavar su ropa mucho mejor, en muy buenas condiciones, con este producto desarrollado, creado, fabricado en Chile, que es el detergente para ropa de Lavo Club, así se llama la empresa, y que le ofrece un montón de ventajas. Primero, la primera vez que usted compra esto le llega de esta manera,
le llevan a su casa un tanque de 10 litros que le va a durar mucho tiempo. No tiene que preocuparse de reponer el detergente en mucho tiempo. Segundo, cuando se le está acabando, usted llama al Lavoclub y van a su casa a llenárselo de nuevo. O sea, usted se está ahorrando ahí tiempo, recordar de poner en la lista de compra del supermercado el detergente, etc. Tercero, usted le está ahorrando al medio ambiente un montón de plástico porque usted se va a quedar con este tanque de por vida. Se lo van a ir llenando y llenando todas las veces. Usted no va a estar, por lo tanto, tirando plástico a la basura y por lo tanto al medio ambiente en última instancia. Un tremendo producto, un gran producto, muy cómodo de usar, muy eficiente, disponible en Santiago, Valparaíso, Osorno, Concepción, posiblemente en Viña también, por supuesto, en otras ciudades, Valparaíso, en otras ciudades de Chile. Es cuestión que ustedes lo ordenen. Aquí están las direcciones, los teléfonos del Lavoclub, les dicen, les dan la dirección, les recuerdan cuál ciudad es la que corresponde a esa dirección y el producto les va a llegar a su casa y de ahí en adelante el detergente siempre les va a estar llegando a su casa. Y cuando hace un mes, 2 o 3 atrás, ya me perdí un poco la cuenta, yo les hablaba de monparfum.cl y les mostraba el Napoleón 1815 que me habían mandado a mí para que lo probara, lo conociera. Muchos de ustedes lo compraron al punto que se agotó y bueno, se habrán dado cuenta, se dieron cuenta de lo fantástico que son estos perfumes que trae monparfum.cl, una empresa fundada por chilenos en Francia. Están en Francia, en el sur de Francia. Ellos representan varias casas perfumeras muy importantes, que usted no va a encontrar perfumes de ellos aquí, así como así en una perfumería. Bueno, me mandaron este otro perfume para que lo probara, el L'Homme Trois, muy rico, de la casa Molinar. Pero hay muchos, para señora, señorita, hay toda clase de perfumes. Usted en la página de monparfum.cl tiene un chat para consultar cuál le conviene para usted o para regalarlo. Son perfumes realmente estupendos. Usted los compra como se compra cualquier producto en línea con las tarjetas, etcétera, pero le llega de inmediato. Esa es la diferencia con cualquier otro producto. No tiene que esperar el delivery, así de semana, que llegue el producto. Esto le llega de inmediato porque tienen acá un stock de perfumes para eso, para entregárselo de inmediato. Así es que monparfum.cl, estimados amigos, es el lugar al cual usted tiene que ir. Además, es un lugar muy bonito. El sitio tiene una serie de informaciones sobre la zona donde se hacen estos perfumes, que es como la capital perfumera del planeta, el sur de Francia. Así que vale la pena, es entretenido. Espero que no estén con problemas legales porque se divorció, se está divorciando, se está separando. Bueno, ahora ya no se separan, ¿no? Se divorcian. O se murió alguien y usted forma parte de los herederos y empiezan las peleas a cuchillazo limpio por todo. O tiene un problema con contrato, en fin. Hay muchos problemas de tipo civil que se pueden suscitar en cualquier momento. Si usted tiene uno de esos, póngase en manos de Salinas y Ojeda. Why? Porque Salinas y Ojeda se especializan en esto hace tiempo y como resultado de eso tienen una excelente hoja de servicio, digamos que ganan muchos casos, la mayoría de los casos, la gran mayoría de hecho los casos, porque son expertos. Ellos no tratan asuntos penales ni asuntos laborales. Todo el registro intermedio de los temas civiles, que son los más frecuentes, son los que normalmente uno enfrenta en la vida. Salinas y Ojeda, estimados amigos, ahí está la dirección, el sitio web de ellos. Póngase en contacto con ellos si tiene un problema o va a tener pronto un problema y no espere hasta el último momento revisando, no sé, por las páginas amarillas, Google o preguntándole a un amigo si conoce a un abogado. No es la manera de enfrentar un problema legal. Tiene que ponerse en la mano de los mejores. Luego continúo con mis demás auspiciadores y les decía entonces que todo este tema, que es bastante contingente en el fondo, casi anecdótico, de la acusación contra Marcela Cubillo, tiene este elemento, podríamos decir, importante, porque
de una manera particular, si ustedes quieren, por momentos con ciertos elementos de farsa, se manifiesta un viejo tema filosófico y político, que es el cuál es la regla o las reglas que guían la conducta política correcta, adecuada. O sea, cuál es la ética política que corresponde. ¿En qué consiste la ética política, más bien dicho? Y yo creo que ya podemos dar una cierta, no voy a decir definición, pero una cierta proposición respecto a eso. La ética política consiste primero en ser uno fiel a sí mismo, a lo que uno piensa que es mejor para la sociedad en su conjunto. No para los amigos, no para el partido, no para la secta, no para el jefe de bancada, sino que para la nación. ¿Qué es lo que más acerca a la nación a lo justo y bueno, al sumo bien, había dicho Platón? ¿Y qué es lo que de todo eso que yo pienso voy a mantener hasta el final de mis días, a pesar de cualquier cosa, a pesar de cualquier amenaza, a pesar de cualquier castigo, a pesar de cualquier pérdida que yo pueda sufrir? Eso es ética política. Lo otro es cambulloneo político, es mezquindad política, es mediocridad política, es politiquería, es chimuchina, como decía Ricardo Lago, es penquería, como dice Fernando Villegas. Pasando a otra cosa, siempre en la política y siempre con este tema que ocupó la semana, ocupó la agenda noticiosa, como dicen. Alamán dio una entrevista a la prensa este fin de semana y, refiriéndose a este tema, hizo responsable de la derrota de la oposición en esa acusación al Partido Socialista, y particularmente dentro del Partido Socialista al senador Montes, don Carlos Montes, quien, dice Alamán, arrastró a la oposición a una gran derrota política. Bueno, está bien, fue una derrota, no sé si una gran derrota política, no me parece, porque las grandes derrotas tienen que ver con grandes batallas, con grandes dilemas, con grandes eventos, y no con una acusación sin fundamento, ¿no es cierto?, instigada, según dice Alamán, todo el rato por el señor Monte, que después, dice Alamán, escondió la mano con que tiró la piedra. No, este tema no da para una gran derrota ni para una gran victoria tampoco el gobierno, aparte de las pequeñas diferencias entre unos y otros en votos, pero eso es lo de menos, no da. Lo que aquí tenemos, más que una gran derrota, es un evento que acelera aún más el proceso de desintegración que está sufriendo la oposición, y de hecho la izquierda. Y un proceso de desintegración que no ha podido ser exorcizado por los reiterados llamados a la unidad, y que precisamente son reiterados y se repiten a cada momento porque son fallidos. Porque si la primera o segunda vez que llamaron a la unidad se hubiera producido la unidad, ya no escucharíamos más el término. Pero se sigue invocando la unidad porque no la hay. No han podido exorcizar entonces la desintegración. Dijo también Alamán una cosa que todos sabemos. Dijo: la oposición no tiene proyecto, no tiene liderazgo y no tiene unidad. O sea, sumó estas tres cosas, y yo ahí también quisiera hacer un pequeño comentario. Todas esas tres cosas que mencionó Alamán, la falta de liderazgo, la falta de programa o de proyecto y la falta de unidad, son la misma cosa. Todos derivan de lo mismo. Cuando una organización cuya razón de ser es el compartir sus miembros, un conjunto de ideas, no tiene ese conjunto de ideas, lo perdieron, no lo pudieron formar, el resto viene por añadidura. Si no hay un centro común, ¿cómo podría haber unidad? Unidad alrededor del vacío es imposible. Y si no hay un proyecto, tampoco puede haber liderazgo, porque los liderazgos no son un atributo psicológico especial de un individuo que de la nada tiene una cosa mágica llamada carisma
y como tal, porque cae tan bien, porque es tan amoroso, porque habla de corrido, porque es muy alto, porque esto, por lo demás allá, entonces todos lo siguen. Eso no pasa. Eso puede pasar a lo mejor con un rockstar que lo persiguen las calcetineras. En política el líder es aquel que lidera sobre la base de un conjunto de ideas y las lidera a esa persona porque o creó esas ideas y convenció a los demás, o es el mejor comunicador o expositor de esas ideas, o es el primero que dijo ahí están las ideas, o es el más elocuente comunicador de esas ideas, pero todas estas cosas suponen que existen esas ideas, creadas por el líder, o promovidas por el líder, o conducidas por el líder, pero están las ideas. Si no hay ideas, no puede haber unidad, ni puede haber liderazgo. Y en la izquierda no hay ideas a su vez, por un tema que ya lo hemos hablado hace mucho tiempo, porque todo el sistema ideológico del socialismo, que era el fundamento a su vez no solo del Partido Socialista y del Partido Comunista, sino que en general, en grados mayores o menores, de los otros movimientos que orbitan alrededor de este núcleo duro, que es el Partido Comunista y el Partido Socialista, bueno, se derrumbó, se desintegró, y por consiguiente, todo se hace arbitrario, pierde sus límites, sus fronteras, pierde algo en función de lo cual unirse. Miren, esto es como que el día de mañana se inventa, se fabrica una máquina del tiempo, van unos tipos al pasado y descubren que nunca existió Jesucristo. Se acaba el cristianismo, porque el cristianismo es una religión que se funda alrededor de la figura histórica de Jesucristo. Sin Jesucristo, el cristianismo deja de ser cristianismo. Desaparece, se disuelve. Toda su estructura se desploma. En el caso del socialismo no hubo necesidad de una máquina del tiempo. Basta un poquito de memoria, que es en cierto sentido una máquina del tiempo. Basta recordar un pasado bastante reciente. Basta recordar la historia. Y si uno no la recuerda, basta tomar un libro de historia. Se derrumbó ese mundo. Se derrumbó esa ideología. Se derrumbaron esos conceptos. Se desplomó ese evangelio. Y quedó un hueco. Todo este conjunto de partidos, de movimientos que antes tenían este fuego interior, se convirtió en una carcasa vacía por dentro. Se convirtió como en esas catedrales que hay en Europa, espectaculares por fuera, catedrales góticas, la misma Notre Dame, pero usted entra y no hay nada, no hay fieles, muy pocos. Está por dentro como una carcasa, es como una carcasa. Y de ahí deriva todo lo demás. Estas cosas parecen como esotéricas, que si acaso las ideas, cuando en realidad los partidos, esta gente que está siempre ahí, no, es fundamental. La gente sigue estando ahí por un tiempo, hay un tema de conveniencia, hay un tema de simplemente ya de cínica persecución del poder, y se olvidan las ideas, pero con eso se adquiere un lapso extra de vida, pero no más que eso. Ya no es desde luego capaz de concitar a la adhesión de los ciudadanos en general, solo de algunos, solo de los jóvenes, que siempre son los más ilusos en estas materias, pero también pues solo por un tiempo, porque los jóvenes también maduran, pasan los años, se van pegando el alcachofazo. No saben ustedes cuántos mails he recibido de jóvenes, gente muy joven. Y he recibido incluso un mail de un chico que está en un colegio de 16, 17 años, pero sobre todo universitario, gente alrededor de los 20 años. Y notoriamente personas inteligentes por la forma como escriben y cómo se expresan con claridad. Y en muchos de ellos la misma historia. Creía en esto, ya no creo en eso, por tales y cuales razones. O sea, los jóvenes finalmente se van, muchos de ellos, se van también alejando. Cuando descubren, de forma directa o indirecta, que no hay un centro espiritual, sino que hay simplemente un centro de apetencias egoístas, de ambiciones de poder, o por último de inercia. Porque yo entiendo que un militante que tiene ya muchos años en el partido, que ha hecho su vida en una sensibilidad política, ¿a dónde se va? Se convierte como esos obispos y cardenales del siglo XVIII que ya no creían en Dios, pero estaban ahí, eran cardenales, eran obispos, tenían ingresos, tenían que manejar una parroquia o una iglesia, una circunscripción religiosa, como se llama, una diócesis.
hacían política, toda su vida estaba marcada por eso. ¿Se iban de la noche a la mañana a sacar la sotana? No, pues. Así es que eso es lo que pasa con la izquierda. Y cuando hay algunos entre ellos que dicen necesitamos, como el propio Au creo que lo ha dicho, necesitamos generar ideas, lo han dicho varios en realidad, necesitamos generar una agenda, una cosa. Yo entiendo que se deben sentir bastante desesperados porque no es cosa de la noche a la mañana de crear una nueva visión del mundo. Si esto no es simplemente agarrar un papel y lápiz y empezar a poner, como hicieron los del Frente Amplio, una lista de cosas amorosas por hacer. Desde el tren rápido al norte, pasando por otras cuestiones bastante tontas, algunas de ellas, sin ninguna articulación, sin ningún concepto que los aglutinara, nada. Simplemente hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, y ponle también que hagamos todo otro. Una nueva visión del mundo, una visión, una concepción de cuáles son nuestros problemas, definir los problemas, ir al fondo antropológico de la naturaleza humana, porque eso hay que hacerlo. ¿Qué es lo que entonces debemos querer? ¿Qué es lo que debemos buscar y cómo? Todo eso no es cuestión de reunirse en un almuerzo, en alguna asamblea ideológica. Tampoco cosa de llamar aunque algunos partidos lo han hecho en algunas elecciones, se ponen en manos de un comunicador, de un publicista, o sea, de un cantinflas. Yo les puedo dar los nombres de algunos de estos cantinflas que operaron en la concertación, incluso en la concertación. Compositores de frases, compositores de muchas cosas. No es con eso que se crea unidad, en absoluto. No es con eso que se crea unidad, porque no es con eso que se crea una concepción del mundo, una concepción política. Así es que ahí están pataleando y dedicados a lo que dijo Alamán, lo que todo el mundo ve, no hay ninguna novedad, de que no teniendo programa, no teniendo propósito, no teniendo idea, no teniendo proyecto, lo único que tienen es su capacidad para votar en contra o generar acusaciones, citaciones a las comisiones y joder por todos lados. O sea, un pataleo del que se está ahogando, un pataleo desesperado, enfurecido. Pero nada más que eso, pataleo. Antes de continuar, estimados amigos, permítanme, por favor, hacerles ver a las señoras empresarias y a los señores empresarios que ya están hasta la tusa de enfrentar problemas administrativos porque se equivocó el contador o porque una de las funcionarias se le quedó en un cajón una cosa, problemas con las cotizaciones, problemas con la auditoría, problemas con la contabilidad, problemas con los impuestos, problemas y más problemas. Olvídense de eso. Comuníquense con Controller, una empresa creada para resolver eso, para mirar lo que pasa en su empresa, hacer un diagnóstico de lo que ocurre con su departamento o su sección o su área administrativa y resolverla de una vez por todas. De muchas maneras posibles. Eso ustedes tienen que conversarlo con Controller, empresa creada por contadores auditores con 20 años de experiencia en grandes empresas internacionales. Ahí están los datos para que ustedes se comuniquen y les cuenten. No sé qué le pasa a mi perro, uno de mis perros. Se comuniquen con ellos, les digan, esta es mi empresa, es así, es asá. Ellos se hacen cargo de empresas grandes, chicas, medianas, pequeñas, empezando, etc. Pónganse usted en contacto, no le cuesta un centavo comunicarse, obtener información. Hoy en día la información es lo más accesible del mundo. Comuníquese con ellos y vea qué pueden hacer por ustedes, la gente de Controller. Y no olviden, estimados amigos, la gran venta que está haciendo Hey. Por aquí tengo los datos. Y si no los tengo, ustedes los están viendo, así aquí están. A mi izquierda. A mi izquierda. Esta es una casa. ¿Qué casa? Esto es un palacio. Está en la dehesa, sector Los Trapeces. Tiene 1.400 metros cuadrados de terreno, 470 metros cuadrados construidos, una cantidad de dependencias internas, imagínense, con ese espacio. 8 dormitorios para empezar a hablar. Piscina, como ustedes ven en la foto, una super piscina. Quincho. O sea, esto es a toda raja, para que estamos con payasas. Claro, cuesta 36.500 UF, pero ¿qué menos? Si usted es una persona
con estos recursos, un gran empresario, una persona con plata, que se la ha ganado a lo largo de toda su vida, porque nadie le regala a uno la plata, y está pensando en vivir sus 20, 30, 40 años que le queden de vida a todo cachete, vaya pensando en esta casa, vaya a darle una miradita. Son 36.500 UF, pero la casa los vale. Échenle una mirada y a las otras ofertas también que tiene Hey, el mejor corredor de Chile. Y esto del ajedrez lo voy a dejar un momento más, porque tengo aquí otro tema. En esta reunión del COP25 que se va a celebrar en diciembre en Chile, como ustedes saben, y que está siendo organizada con mucho primor, con mucho esmero, con mucha voluntad, como hemos siempre hecho los chilenos con todos los gobiernos, para cuando se trata de presentar la mejor faz posible ante los visitantes de afuera, porque en eso tenemos una obsesión tremenda, que nos vean bien. Así que no hacemos como otros países que, como les preocupa menos en la opinión de terceros, a veces organizan bien hacia la virulí las cosas. Nosotros lo estamos haciendo realmente bien, parece. Y va a participar, y creo que es novedad, la gente de las ciencias. El Ministerio de Ciencias va a participar. De hecho, aparecieron unas declaraciones hoy día de la subsecretaria de Ciencia, una señora o señorita, que dijo, esto nunca se había visto una cosa así, en otros países del mundo están interesados a ver cómo lo vamos a hacer. Y nunca se había visto un presidente con una postura de tanta compromiso con este asunto, que vea el tema del cambio climático como una cosa tan urgente, y qué sé yo. Y le parecía, dijo unas cosas además que yo no las entendí bien qué quiso decir esta niña, subsecretaria de Ciencias, en el sentido que era como ridículo esto de estar tratando de adivinar quién estaba detrás de esta niña Greta Thunberg, o cuán sincero era el señor presidente con el tema ambiental. Bueno, no sé si es ridículo o no. A mí lo que me pareció un poquito ridículo fue el tema de la Greta Thunberg, con todo respeto. Creo que es un símbolo de los tiempos, que es nada menos que las Naciones Unidas, una niñita de 16 años, bastante hiperventilada, digamos, empezar a acusar a medio mundo. No es que la acusación sea incorrecta, pero tampoco es correcta, porque estos temas de medio ambiente, cambio climático y decisiones que tienen que tomar las naciones, que involucran problemas de una inmensa magnitud, inversiones millonarias, industrias que tienen que desaparecer, gente que se va a quedar sin pega o que va a tener que ser transferida a otras actividades. Todo eso no es cuestión meramente de voluntad, de buena o mala voluntad de los individuos que estaban frente a la Thunberg. Eso es absurdo. Esto no es un tema de buena o mala voluntad, es un tema de lo que es factible para que no sea peor el remedio que la enfermedad. Porque yo les digo que si en este momento hubiera el tipo de líder político como le gustaría a esta niñita, y que además tuviera el poder para, tocando un botón, por ejemplo, terminar de un día para otro con la industria del petróleo, con los que extraen petróleo, con los que la convierten en benzina, en diésel, con las fábricas de automóviles que usan todo eso. Bueno, sería un desastre monumental, pues. La economía se desquiciaría por todos lados. Miles, cientos de millones de personas quedarían sin pega. Habrían revuelta. Ya no sería un tema de salir a desfilar hablando del medio ambiente como quizás hagan hasta los trabajadores del petróleo. Sería un tema de que de pronto el asunto se convirtió en algo serio y nos quedamos sin pega. La sola industria automotriz emplea cientos de millones de personas, no solamente los que están ahí en las fábricas, que ahora normalmente son con robots, sino que las industrias subsidiarias, que son miles. Todo lo que tenga que ver con el tránsito basado en motores de explosión abarca cientos, si no miles de millones de personas. Y no hablemos de las otras industrias que están asociadas, en fin, y que también deberían ser eliminadas o cambiadas tocando yo este botón. Entonces no es cuestión de simplemente convertirse en un tema de personas que no quieren escuchar a los niños, a las generaciones que la están pasando tan mal. Eso es absurdo.
Eso sí que es ridículo. Pero más ridículo que eso, porque por último la Greta es una niña de 16 años nomás, es adultos usando este lenguaje. Como que el problema climático es el resultado de la mala voluntad, de la codicia, Por supuesto que están involucradas codicias en todos estos asuntos, por supuesto. Pero aunque no estuviera involucrada la codicia, aunque los CEOs de la ESO o de la British Petroleum Company fueran arcángeles recién descendidos del cielo y tuvieran, por lo tanto, podemos asumir la mejor voluntad, no podrían tocar ese botón para cambiarlo todo de un golpe, porque sabrían perfectamente las consecuencias. Entonces, esto no es un tema de buena o mala voluntad. Y cuando aparentemente una nación o una organización se toma más tiempo del necesario y podría ya hacer algunas cosas ahora, bueno, algunas cosas ya las están haciendo y otras no, porque todas las medidas, incluso las parciales, requieren una inversión de tiempo, de dinero, de estudios, que no se producen de un día para otro. Así que en esto hay que ser bastante realista. El mundo no puede ser cambiado de un golpe, ni en esto ni en ninguna materia. Y con solo tener claro eso, por supuesto, el asunto vuelve a donde debe estar, a una discusión racional e inteligente que mida bien exactamente cuáles son los problemas, que mida bien cuál parte de esos problemas realmente es resultado de la acción humana, y luego de que se ha determinado cuál es esa sección que resulta de nuestra acción humana, ver cuáles son los remedios que se pueden tomar, y dentro de esos remedios cuáles son aquellos que son, en la contabilidad final, beneficiosos y no más dañinos que el problema. Ese es el ejercicio que se tiene que llevar a cabo. Ahora, yo entiendo, yo mismo he dicho que las cosas a veces no se hacen si no hay también una movilización emocional y hormonal de millones de personas que naturalmente convierten todo esto en gran parte en un circo. Lo sé, lo mismo lo he dicho, no me estoy desmintiendo. Pero ya que lo pusieron aquí esta señora o señorita subsecretaria de Ciencia con un tema de ridiculeces, que era ridículo preguntar esto y era ridículo preguntar lo otro, quiero decirle simplemente que el elemento ridiculez está más que presente en todas estas visiones alrededor de este tema, tanto las visiones a favor y en contra, porque lamentablemente, y aquí tenemos otro ejemplo de cómo funciona nuestra raza, nuestra lamentable raza, que no es ni racional ni irracional, sino que está ahí a media luz. Y es que esto se ha convertido en un verdadero tema de blanco y negro. Hay gente, que son supuestamente los ambientalistas, que quieren tocar este botón y que andan enfurecidos como la Greta Thunberg con todo el mundo porque las cosas no se están haciendo como ellos quisieran. Y luego tenemos otro bando que piensa que todo esto es una conspiración y una imbecilidad. Una conspiración de las Naciones Unidas para apoderarse del mundo. O de los burócratas para tener otra causa con la cual justificar sus pitutos. O alguna conspiración hasta de los marxistas han salido a relucir por ahí, visto en algunas teorías de que todo esto es una nueva maquinación maquiavélica de la izquierda derrotada en tantas ocasiones por introducirse nuevamente y tener poder, no sé cómo, de qué manera. Esa división en dos bandos, como es que esto fuera un partido, un clásico universitario, es completamente, eso sí que es ridículo, es lo más ridículo de todo. Y no se me vaya a olvidar, estimados amigos, el ajedrez, brevemente, porque ustedes ya me han escuchado muchas veces, este es el mejor regalo concebible para un niño o una niña, porque usted le va a estar regalando la disciplina mental que una vez adquirida se sigue desarrollando, no se pierde, es como andar en bicicleta, y le va a servir toda la vida en sus estudios, en su actividad profesional, hasta que lleguen a viejo. El desarrollar las habilidades intelectuales es la primera cuestión de un proceso educativo. Y esto, a pesar de que es solo un juego, es un juego que maravillosamente incentiva, promueve, fortifica y desarrolla todas las habilidades intelectuales. La capacidad de cálculo, la concentración, la memoria, tan importante, la solidez, incluso la perseverancia, la disciplina, la paciencia. La paciencia, que es una virtud muy difícil de desarrollar porque requiere mucha paciencia, pero el juego ayuda bastante a eso. Así que entren a espacioajedrez.com
Compren la caja, trae el tablero, trae las piezas, trae un código en un papel especial para entrar a todos los servicios del sitio espacioajedrez.com. Pablo Tolosa, que es el propietario de toda esta idea, es un excelente profesor. Van a aprender muchísimo de ajedrez y con ajedrez van a aprender esta disciplina. Y además, el que compre va a recibir unas licencias adicionales para que haga con ellas lo mismo. Abra el sitio y qué sé yo. Y finalmente, estimados amigos, les quiero recordar que esta semana, al final de esta semana, el domingo 13, a las 7:30 de la tarde en el Teatro Nescafé de las Artes, se presenta el espectáculo Sencillamente Flamenco. Es un espectáculo muy bonito, muy fuerte, esa es la palabra, muy intenso. No es una cosa bonita, ¡ay, qué bonito, qué bonito! No, es potente, porque el flamenco es potente. Hay cantadores, hay bailadores, hay percusionistas, hay guitarristas. El paquete completo y de la mejor gente de la comunidad del flamenco en Chile. Yo los conozco bastante porque algunas de mis hijas también metían en el flamenco. Y es un espectáculo muy lindo. Este domingo a las 7:30 en el Teatro Nescafé de las Artes. Lleguen más temprano para comprar la entrada en el teatro. Y nos vemos ahí. Muchas gracias, estimados amigos. Nos estaríamos viendo entonces mañana martes.